¿Qué pasaría si a los 30 descubrieras que has vivido toda tu vida a medias? ¿Qué pasaría si un solo correo electrónico revelara que tienes un hermano gemelo que te arrebataron al nacer? ¿Qué pasaría si, al final, te encontraras frente a la mujer que te trajo al mundo y que pasó 3 décadas cargando sola con este secreto? Esta es la historia de Larisa y Daniel, 2 desconocidos, 2 espejos, 2 mitades de un comienzo que nunca debieron separarse. Ahora, volvamos a la mañana en que todo empezó a cambiar. El silencio de esa mañana parecía más denso de lo habitual. No era el silencio común de un domingo tranquilo, ni el silencio de las mañanas tempranas, cuando la ciudad parece contener la respiración. Era un silencio extraño y denso, como si el aire transportara un recuerdo antiguo, casi invisible, pero demasiado pesado para ignorarlo. La casa donde creció Larisa siempre había sido pequeña, pero a esa hora, antes de que el sol se filtrara por las rendijas de la ventana, todo parecía aún más pequeño. Las paredes, el techo, el estrecho pasillo, la modesta habitación. Como si la casa misma supiera algo que ella aún desconocía. Era como si cada objeto, cada fotografía polvorienta, cada marca en la pared albergara una historia jamás contada. El día comenzó como tantos otros, pero su mundo entero estaba a punto de hacerse añicos. Larisa siempre había sido sensible a los silencios, quizás porque aprendió desde muy joven que lo que no se dice duele más que las palabras duras. A los 30, cargaba con una melancolía que no podía nombrar del todo. La depresión fluía y refluía como una marea. Había días en los que podía levantarse, trabajar, sonreír con desgana, y otros en los que el peso de simplemente existir parecía demasiado pesado. Ese día, sin embargo, no fue exactamente dolor lo que sintió, fue un vacío cambiante, como si algo dentro de ella estuviera cambiando de lugar, como si una pieza invisible estuviera a punto de encajar, aunque no tuviera ni idea de qué forma tenía. Desde las primeras luces del amanecer, una inexplicable inquietud la acompañó como una mano invisible posada en su nuca, advirtiéndole silenciosamente: hoy algo va a cambiar. No sabía si era bueno, no sabía si era malo, solo sabía que no era normal. El reloj marcaba las 7:42 cuando finalmente se sentó en el borde de la cama. La sábana arrugada aún conservaba el calor de una noche casi sin dormir. Con la mano se apartó algunos mechones de pelo de la cara y suspiró profundamente. Podía oír los sonidos lejanos de la calle: un perro ladrando, un camión pasando, alguien barriendo la acera temprano en la mañana. La vida afuera continuaba indiferente, pero dentro de ella todo amenazaba con derrumbarse. Las personas como Larisa aprenden a vivir con sentimientos que no caben en sus cuerpos, con vacíos sin nombre, con ausencias que nadie reconoce, y en ese momento tuvo la extraña impresión de que los últimos 30 años los había vivido con la mitad de algo, la mitad de una historia, la mitad de una respuesta, la mitad de alguien. Ella aún no lo sabía, pero el cuerpo, de alguna manera, siempre sabe primero. Cuando su celular vibró en la mesita de noche, el sonido pareció más fuerte de lo habitual. Un pequeño destello de luz en la pantalla iluminó la habitación en penumbra. Larisa dudó antes de coger el dispositivo. No esperaba ningún mensaje importante. Normalmente eran anuncios, notificaciones de apps, facturas, boletines que nunca recordaba haber aceptado. Una simple notificación, un correo electrónico con un remitente desconocido, consultas de expediente de adopción vencidas. Frunció el ceño. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué es esto?, murmuró para sí misma. Durante unos segundos, sus ojos no obedecieron. Leyó el nombre del remitente más de una vez, sin procesarlo. Su cerebro, en un reflejo de autoprotección, intentó desviarlo. Pensó en dejarlo para después, borrarlo, fingir que no era nada. Pero ese vacío inquieto, esa premonición que la había acompañado desde el principio, pareció empujarla de las manos. Tocó la notificación, y el mundo, en silencio, empezó a desmoronarse. El correo electrónico era breve, frío, casi burocrático. Le informaba de que se había encontrado un antiguo documento relacionado con su registro de nacimiento. Un documento previamente considerado perdido. Un documento que, según el texto, indicaba posibles irregularidades en procesos de adopción que ocurrieron en la misma fecha. Parpadeó. Lo volvió a leer.
No tenía sentido. Larisa nunca tuvo un hermano. Al menos, nadie se lo había dicho nunca. Se le encogió el estómago. Más abajo, el correo electrónico decía que el documento citaba a 2 recién nacidos registrados al mismo minuto, en la misma habitación, en la misma noche. 2. Larisa sintió que se le nublaba la vista. El suelo parecía inclinarse bajo sus pies. Un leve zumbido llenó sus oídos. Su corazón latía tan fuerte que apretó la mano contra la pared. 2 recién nacidos. Misma hora, mismo lugar. Se desplazó con dedos temblorosos. Había archivos adjuntos, fotos escaneadas de registros antiguos, formularios escritos a mano, sellos borrosos, firmas incompletas. En uno de ellos, vio su propio nombre, Larisa Silva, recién nacida, peso, fecha, hora exacta, y justo debajo, una segunda entrada. Su respiración se volvió temblorosa. Sentía una opresión dolorosa en el pecho. Sus ojos se nublaban constantemente, obligándola a parpadear rápidamente para aclarar la imagen. Un viejo cansancio parecía subir desde lo más profundo de su pecho hasta su garganta. El documento mencionaba a 2 niños, el niño A y el niño B. Ella era A y había un B. Todo un mundo de preguntas comenzó a abrirse, lentamente, como una puerta que cruje al abrirse tras estar cerrada durante muchos años. Nunca he estado sola. El pensamiento llegó tan claro que casi lo dijo en voz alta. La sensación de vacío que la había acompañado toda su vida cobró forma de repente. Una hipótesis absurda, aterradora y, sin embargo, extrañamente familiar. Tenía la impresión de haber perdido a alguien que nunca tuvo. Echaba de menos un rostro que nunca vio. Ahora, por fin, tenía algo de sentido. Le temblaban tanto las manos que apenas podía hacer clic para ampliar la imagen. Pero persistió. Necesitaba ver, necesitaba saber. Al ampliar uno de los archivos adjuntos, el archivo mostraba un segundo recién nacido, registrado como Niño B, varón. El nombre parecía haber sido borrado en algún momento, pero parte de las letras aún eran legibles. Suficiente para reconstruir una pista. Señora Moraes. Su corazón casi se detuvo. No es posible, susurró. Un bebé, un niño, registrado al mismo tiempo, oculto en silencio durante 30 años. Tenía un hermano gemelo. Las preguntas se acumulaban en su interior. ¿Por qué le ocultaron esto? ¿Por qué nunca lo mencionaron? ¿Por qué separaron a 2 bebés? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Dónde estaba ahora? Estaba vivo. Sabía algo. Sentía también esta ausencia sin nombre. Larisa caminaba por la habitación como si intentara escapar de su propia sombra. Entró en la sala de estar sin darse cuenta. Se apoyó en el refrigerador, abrió el grifo, llenó un vaso y ni siquiera llegó a beber. Su cuerpo se movía, pero su mente estaba inmersa en un torbellino de imágenes y suposiciones. Sabía, con una certeza incomprensible, que no podría seguir adelante con su vida como si nada hubiera pasado. No después de eso, no después de saber que, en algún lugar de este mundo, podría haber alguien que nació a su lado y fue arrancado del mismo origen. El correo electrónico también sugería que en casos de adopción en décadas pasadas, algunas personas buscaban apoyo en servicios de genealogía y pruebas genéticas para intentar reconstruir los lazos rotos. Incluso había enlaces a dichas plataformas. Aparecía un nombre parcial en las notas. D. Moraes. Parecía poco, pero para alguien que siempre había vivido sintiendo una ausencia invisible, lo era todo. Larisa respiró hondo. Se sentó a la mesa con su portátil delante. Abrió una de las plataformas sugeridas. Durante unos minutos se quedó mirando la pantalla, el formulario de búsqueda en blanco. El miedo susurraba: si no buscas, tu vida sigue igual. Si buscas, nunca volverá a ser la misma. Pero la otra parte, esa parte herida y silenciosa que siempre sentía que algo faltaba en su interior, suplicaba: ve, averigua, aunque duela, escribió Moraes. Luego, Daniel Moraes. Era una suposición, pero a veces el destino solo necesita una suposición para revelarse. En las primeras búsquedas nada muy específico. Muchos homónimos, perfiles sueltos, árboles genealógicos inconexos. Casi se dio por vencida. Sintió una opresión en el pecho, la cabeza le palpitaba. Pensó en cerrar el ordenador, respirar hondo
y fingir que no veía nada. Extendió la mano hacia el botón de encendido. Se detuvo a medio camino. No murmuró. Necesito saberlo. Una búsqueda más. Ahora con filtros. Fechas aproximadas. Lugar de nacimiento. Tras largos segundos de carga, la pantalla mostró un resultado diferente. Parentesco compatible encontrado, 50% de posibilidades de hermano o hermana. Sintió que le sudaban las manos. Apareció un nombre, esta vez completo: Daniel Moraes. Larisa se llevó la mano a la boca. Las lágrimas brotaron antes de que se diera cuenta. El nombre era común, sí, pero el contexto, el momento, los documentos, la coincidencia exacta, nada parecía casual. Atrapado entre el miedo y el coraje, el cursor se movió al perfil. Ella hizo clic, y en ese segundo, un mundo que antes parecía vacío encontró su otra mitad, aún invisible, pero viva. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, Daniel se enfrentó a su propia oscuridad. El pequeño apartamento donde vivía parecía más grande de lo que realmente era, como si el vacío de las habitaciones se hiciera eco del vacío dentro de él. Las paredes de color claro reflejaban la tenue luz del televisor, sintonizado en algún programa de noticias, murmullos que le llegaban como estática, vacía de contenido. La taza de café en la mesa ya estaba fría, olvidada. Balanceó el pie, con la mirada fija en un punto aleatorio en la pared. Para Daniel, la depresión no era un visitante reciente, era un viejo inquilino que se había apoderado de una habitación dentro de él y se negaba a irse. Algunos días eran soportables. Podía trabajar, distraerse, hablar con alguien. En otros, el peso de la existencia parecía mucho mayor que cualquier fuerza que pudiera reunir. La sensación de no pertenecer a ningún sitio siempre había estado ahí, desde la infancia. Por mucho que intentara encajar en su familia adoptiva, en la escuela, en el trabajo, en sus relaciones románticas, siempre existía la inquietante idea de ser una pieza colocada en la caja equivocada. Cuando su última relación terminó con un «ya no soporto verte triste todo el tiempo», sintió que sellaba una sentencia silenciosa. Tal vez no había lugar para él en el mundo de nadie. Estaba así, algo aturdido, cuando su celular vibró. Cogió el dispositivo casi mecánicamente, esperando otro mensaje irrelevante. Pero no era del banco, ni un ascenso, ni de las redes sociales. Era una notificación de un servicio de genética. Aquella prueba que se hizo años atrás, por pura curiosidad, en un raro momento en que decidió intentar comprenderse mejor a sí mismo. El mensaje decía: parentalidad compatible encontrada, 50% de posibilidades de hermano o hermana biológico. Lo leyó una vez, no lo entendió, lo volvió a leer. El corazón le dolía en el pecho, como si se hubiera olvidado de latir por un segundo. Rió, una risa corta, incrédula y dolorosa. «Hermano», murmuró, como si... pero aún así, la abrió. Un nombre apareció en la pantalla de la aplicación: Larisa Silva. Releyó el nombre varias veces, en silencio. Larisa, un nombre sencillo, pero uno que, de repente, pareció abrir una grieta en una habitación enrarecida. Una extraña sensación comenzó a crecer en su interior. No era alegría, todavía no. Era algo más primitivo, esperanza mezclada con miedo. Deslizó el dedo por la pantalla, viendo los datos en detalle: alta compatibilidad genética, edad similar, región de nacimiento similar. Todo apuntaba a un hecho que apenas podía formular mentalmente. No vino al mundo solo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Larisa miraba fijamente el campo de mensajes de la plataforma. El rectángulo en blanco parecía más grande de lo que era. Cada palabra que pensaba le parecía demasiado grande o demasiado pequeña. ¿Y si él no quería saberlo? ¿Y si lo encontraba invasivo? ¿Y si pensaba que todo esto era una locura? Escribió, borró, escribió algo más, lo volvió a borrar. Finalmente, dejó que su corazón hablara de la forma más sencilla posible. «Hola, creo que podríamos ser hermanos. Encontré documentos antiguos sobre mi nacimiento y tu nombre apareció en mis resultados genéticos. Sé que esto puede parecer extraño, invasivo o confuso. Si no quieres hablar, no pasa nada. Solo necesitaba intentar entender». Miró el mensaje unos segundos. Su dedo se cernió sobre el botón de enviar. Una parte de ella gritó: «No lo envíes». Otra parte, esa vieja y silenciosa mitad, susurró:
Adelante. Hizo clic. El silencio que siguió pareció aún más denso, como si el mundo contuviera la respiración con ella. Daniel vio llegar el mensaje. Su nombre allí, ahora no solo en un informe frío, sino en un texto humano, tembloroso, lleno de preocupación. Leyó despacio, como si temiera que las palabras desaparecieran si leía demasiado rápido. Creo que podríamos ser hermanos. Dejó el móvil sobre la mesa. Se pasó las manos por la cara. Dio vueltas por la habitación. El pensamiento le venía a oleadas. No es posible. ¿Y si lo es? ¿Y si es una broma? ¿Y si es verdad? Daniel no era de los que contestaban mensajes rápidamente. Su mente tardaba mucho en organizar las ideas, sobre todo cuando la depresión lo arrasaba todo. Pero ese mensaje lo traspasó. Con el corazón acelerado y los dedos temblorosos, respondió: «Yo también recibí una notificación hoy. No sé qué decir, pero creo que tienes razón. Creo que somos hermanos». Cuando Larisa la leyó, no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron con fuerza, mojando la pantalla. Sollozó sola en su habitación, con una mezcla de alivio y dolor. No era tristeza, era la pieza que siempre le había faltado. Empezaron a hablar ahí mismo, en la aplicación. Luego pasaron a otra, luego a una breve llamada de voz. Y finalmente, programaron una videollamada para esa noche. Ninguno de los dos quería esperar. Después de 30 años, unas pocas horas parecían demasiado crueles. Cuando el reloj dio las 8:14 p.m., Larisa ya estaba sentada en la sala, con su portátil sobre la mesa y el corazón latiéndole con fuerza. Había ajustado la lámpara, probado el sonido, revisado la cámara. Luego lo hizo todo de nuevo, solo para estar segura. Se miró brevemente en el espejo de la sala, sus sutiles ojeras, su rostro tenso y su cabello recogido al azar. Por un momento, consideró arreglarse más, pero rápidamente descartó la idea. «Necesita verme como soy», pensó, sin máscara, sin carácter. Al otro lado de la ciudad, Daniel ajustó su celular en un soporte improvisado. Colocó una silla cerca de la ventana, por donde entraba la luz amarillenta de la farola. No había mucho que ajustar. Su apartamento era sencillo, su apariencia también, pero por primera vez en mucho tiempo le importaba lo que verían al otro lado de la pantalla. Se pasó la mano por el pelo, respiró hondo e intentó relajar la mandíbula. Cuando empezó a sonar la llamada, ambos contuvieron la respiración al mismo tiempo. La pantalla parpadeó, cargada. Se congeló un segundo, y entonces, por fin, se abrió. Ella vio su rostro, él vio el de ella, y por unos instantes, ninguno de los dos dijo nada. Era como mirarse en un espejo roto. No era el mismo rostro, pero sí la misma línea en sus ojos, la misma forma de sus cejas, la misma forma en que apretaban el labio inferior cuando estaban nerviosos. «Hola, Larisa», fue la primera en romper el silencio. Su voz era baja, ronca. «Hola, Daniel», respondió en un susurro. Él parpadeó rápidamente, como si intentara comprobar si era real. «Eres real», murmuró, antes siquiera de darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Ella sonrió, una sonrisa tímida bañada en lágrimas. «Tú también». Una risa nerviosa se les escapó a ambos al mismo tiempo, y eso rompió parte de la tensión. «Ni siquiera sé por dónde empezar», confesó Daniel. «Me pasé todo el día ensayando qué decir, pero ahora se me ha ido todo». «Yo también», admitió Larisa, «pero creo que empezar mirándote es más de lo que he sentido en toda mi vida». Cerró los ojos un segundo, apretándolos con fuerza. Una lágrima rodó por su mejilla y no intentó ocultarla. La conversación fluyó de una forma extraña e increíblemente natural. Ella le contó un poco de su infancia, él le contó la suya. No lo detallaron todo a la vez. Era como si tantearan el terreno, comprobando si podían confiar en la firmeza de lo que pisaban. Larisa habló de la sensación de vivir siempre con una pieza faltante. A veces estaba rodeado de gente, pero era como si hubiera un eco dentro de mí. Se tocó el pecho. Un eco de alguien que no estaba allí. Daniel respiró hondo. De niño, a veces me despertaba con la sensación de que alguien debía estar acostado a mi lado, como si hubiera perdido algo durante la noche. Siempre pensé que todo estaba en mi cabeza, pero ahora ya no lo sé. Se rieron entre lágrimas. Fue doloroso, pero por fin encontró sentido. En un momento dado, tras intercambiar historias, interrumpirse, llorar y reír, Daniel escribió en el chat, como si su voz no fuera suficiente. «Extrañaba a alguien que no conocía. Ahora sé por qué.
Larisa lo leyó, se llevó la mano a la boca y volvió a llorar, porque era eso, exactamente eso. Ella también había sentido ese anhelo toda su vida. La idea de encontrar a sus padres biológicos surgió casi de forma natural, durante una pausa larga en la conversación. ¿Has pensado en eso?, preguntó Daniel con cautela. ¿En buscarla? Larisa guardó silencio unos segundos. Sí, confieso que estoy aterrorizada, respondió finalmente. Miedo de ser rechazada, de escuchar cosas que duelan más que la duda, pero tampoco sé si puedo seguir adelante sin intentarlo. Asintió lentamente. Yo también tengo miedo. Mucho. Le quebró la voz. He sido rechazado por mucha gente en esta vida. A veces creo que no soportaría oír un no de quien nos trajo al mundo. Pero si te vas, me iré contigo. Sonrió entre la tristeza y la gratitud. No quiero hacer esto sola. Entonces no te vayas, respondió él. Quedaron en verse en persona al día siguiente. No en una semana, no cuando fuera. Al día siguiente. Rápido, intenso, necesario. Quizás, si esperaban demasiado, el miedo prevalecería. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos tenían algo que perder, ese vínculo recién formado. Esa noche, ambos durmieron poco. Larisa dio vueltas en la cama, imaginando su rostro, su forma de caminar, la sensación de tocarlo. Daniel miró al techo, preguntándose si estaría a la altura de sus expectativas. Estoy demasiado roto para ser hermano de alguien, pensó, con un miedo infantil. Pero el sueño finalmente ganó. Y curiosamente, ambos soñaron cosas similares. Pasillos de hospital, pequeñas manos tocándose, un llanto repetido resonando en algún lugar de un pasado lejano. El día siguiente amaneció con una luz diferente. Larisa se despertó antes del despertador. Se quedó allí tumbada unos minutos mirando al techo, sintiendo que su corazón latía demasiado fuerte para un cuerpo inmóvil. Finalmente se levantó, se dio una ducha larga, dejando que el agua cayera sobre su rostro como si pudiera lavar décadas de incertidumbre. Eligió ropa sencilla y cómoda, vaqueros, una camiseta ligera, zapatillas deportivas. No quería parecer alguien que no era. Quería que él conociera a la Larisa sin adornos, la mujer que luchó, se derrumbó, se levantó, lloró, sonrió torcidamente y, sin embargo, seguía allí. Daniel pasó la noche dando vueltas por la habitación. Se sentó, se levantó y volvió a caminar. A veces pensaba en enviar un mensaje para cancelar. Usaba cualquier excusa: trabajo, un ataque de ansiedad, fiebre, tráfico, cualquier cosa que justificara su miedo. Abrió la conversación con Larisa 2 veces, escribió «¿Podríamos reprogramarla?» y la borró. Recordó lo que ella le había dicho la noche anterior. «No quiero hacer esto solo». Cerró los ojos, respiró hondo y decidió que no iba a huir. Se puso una camisa sencilla, se cambió los pantalones, se enjuagó un poco el pelo y salió de casa unos minutos antes porque sabía que podría quedarse atascada en el camino. Y si quería volver, quería tener menos tiempo para hacerlo. El punto de encuentro era una pequeña plaza en el centro de la ciudad. Ni demasiado bonita ni demasiado peligrosa. Neutral. Un lugar que no pertenecía a ninguna de las dos, pero que sería para siempre el escenario de su primer encuentro. Larisa llegó primero. Se sentó en un banco de madera a la sombra de un árbol alto. El sol, filtrándose entre las hojas, creaba manchas de luz en sus brazos. Observó a la gente pasar. Una señora con bolsas de compra, un hombre corriendo con auriculares, un niño en una pequeña bicicleta. El mundo parecía completamente ajeno al terremoto que ocurría en su interior. Cuando miró a su izquierda, vio a un hombre acercándose lentamente. Camiseta sencilla, pantalones oscuros, una postura ligeramente encorvada como si siempre se estuviera disculpando por existir. Pero, ¿qué la hizo reconocerlo? No fue la ropa, fueron los ojos que había visto en la pantalla la noche anterior, los ojos que en cierto modo siempre había sabido que existían. Él también la reconoció. Se detuvo un segundo, allí, a pocos metros. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Parecía estar tratando de decidir si sonreír, llorar, darse la vuelta e irse. Ambos rieron al mismo tiempo, nerviosos. Larisa se puso de pie. Sus pasos eran firmes, aunque sus piernas se sentían como algodón. Daniel dio 2 pasos hacia ella, luego 2 más. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, ninguno dijo nada. Simplemente se abrazaron,
Fue un abrazo incómodo, casi torpe, pero lleno de una sensación tan grande que ni siquiera cabía allí. Fue como intentar meter el mar en un vaso. Daniel cerró los ojos con fuerza, abrazándola como si fuera a desaparecer. Sintió que todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de alivio. Un alivio profundo y antiguo, acumulado durante años, sin nombre. Larisa apoyó la cara en su hombro y respiró. Su aroma era común: jabón, un poco de café, un toque de desodorante barato, pero para ella tenía algo familiar, una sensación de pertenencia. Como si de alguna manera inexplicable ese abrazo hubiera estado escrito en su interior desde antes de nacer. Permanecieron así durante largos segundos, tal vez minutos, tiempo suficiente para que sus respiraciones se ajustaran. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Hola», repitió ella en voz baja, ahora en persona. «Hola», dijo él con la voz entrecortada por la emoción. Se sentaron en el banco, uno al lado del otro, un momento sin mirarse directamente. Era como si el simple hecho de estar allí ya fuera demasiado. Hablar del tiempo, de la plaza, de los árboles, era la primera forma de respirar. Pero, poco a poco, se adentraron más. Larisa sacó de su bolso una carpeta con los documentos impresos que había recibido por correo electrónico. Las copias amarillentas, los sellos distorsionados, las notas manuscritas. Todo resumaba un pasado que siempre había existido, incluso sin su consentimiento. Le entregó la carpeta a Daniel. Lo sostuvo con cuidado, como si tocara algo sagrado. Sus ojos recorrieron las líneas, deteniéndose ocasionalmente, como si le hubieran dado un puñetazo silencioso. El niño A leyó en voz baja. Larisa bajó la mirada ligeramente. El niño B respiró hondo. Yo. Sintió una furia ardiente subirle del estómago a la garganta. Nos separaron, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. 2 bebés. ¿Por qué? Larisa apretó los labios, entrelazando los dedos sobre el regazo. No lo sé, respondió con sinceridad, pero quiero averiguarlo, aunque duela. Cerró los ojos un momento, inhalando el aire de la plaza que ahora parecía más pesado. Yo también. Allí, en ese banco, tomaron su primera gran decisión en juntos. Irían en busca de la verdad. Encontrar a la madre biológica no era sencillo. El nombre figuraba en documentos antiguos, pero la dirección no estaba actualizada. Algunos datos habían sido parcialmente borrados, otros eran ilegibles. Hubo días de investigación, llamadas telefónicas embarazosas, visitas a antiguas oficinas de registro, filas en oficinas públicas, miradas curiosas al explicar el motivo, gente que decía, ¿seguro que quieres meterte con esto? Incluso hubo un momento en que casi se dieron por vencidos. Era una tarde lluviosa. Tras ir a una vieja dirección que ya no existía, un solar con hierba alta y los restos de un muro derrumbado, Larisa sintió que algo se rompía en su interior. Quizás sea una señal, murmuró dentro del coche, con las manos en el volante. Deberíamos dejarlo en paz. Daniel la miró, su mirada cansada pero firme. ¿De verdad quieres dejarlo en paz?, preguntó. Ella dudó en responder. Las gotas caían sobre el cristal, arrastradas por el limpiaparabrisas. Tengo miedo, confesó. Tengo miedo de encontrarme con alguien que diga que fuimos un error, o que no le importa. Apenas puedo con las cosas que ya llevo. No sé si podré con esto también. Respiró hondo. Yo también tengo miedo. Esbozó una pequeña sonrisa triste. Tengo mucho miedo si quieres compartirlo, pero si no llegamos hasta el final, este vacío permanecerá. ¿Serás capaz de mirar atrás dentro de 10 años y decir, ¿lo intenté todo? Apretó el volante con más fuerza. No murmuró. Entonces, terminó él en voz baja, llegaremos hasta el final. Si duele, lo sentiremos juntos. Si es rechazo, volveremos juntos. Pero que esta decisión sea nuestra, no de la duda. Larisa lo miró. Ese hombre, roto y resiliente, que hasta hacía unos días era solo un desconocido, era ahora el único lugar donde se sentía completamente comprendida. Asintió lentamente. De acuerdo, continuaremos. Él sonrió levemente. Continuaremos. Continuaron. Y al persistir, encontraron una pista. El nombre de la madre aparecía en un antiguo registro del SUS, Sistema Público de Salud brasileño, vinculado a otra dirección, una casa sencilla, en una tranquila calle del barrio. Días después allí estaban, uno al lado del otro. Se detuvieron ante una puerta baja. El número de la casa, pintado a mano en la pared, parecía mirarlos fijamente.
A Larisa le temblaban las piernas. A Daniel le sudaban las manos. «Si quieres volver, volveremos», dijo en voz baja. Ella lo miró. Sabía que lo decía por generosidad, pero también sabía que lo deseaba tanto como ella. Respiró hondo. «No, he llegado hasta aquí. Necesito saberlo». Él asintió. Larisa estiró el brazo. Su dedo tocó el timbre. El sonido resonó dentro de la casa, largo y metálico. Ambos contuvieron la respiración, como si ese sonido les arrancara la verdad del pelo. Unos segundos después, pasos lentos, arrastrados. Alguien jugueteó con la cerradura. La puerta se abrió. La mujer que tenían delante no era ni una figura angelical, ni una villana de telenovela. Era simplemente humana. Elena llevaba el pelo recogido como le apetecía. Unos mechones blancos sueltos le caían sobre la cara. Las arrugas marcaban su rostro, no solo en la frente, sino también alrededor de la boca y los ojos. Marcas de alguien que había reído, pero también llorado demasiado. Su mirada pasó del rostro de Larisa al de Daniel y se quedó allí congelada. El mundo parecía suspendido. Se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas en un segundo. «No puede ser», susurró con la voz quebrada. Larisa sintió que el corazón se le paraba por un instante. Daniel tragó saliva con dificultad. No hacía falta presentación. Su cuerpo la reconocía. Sus cuerpos la reconocían. A veces la genética habla antes que las palabras. «Señora Elena», aventuró Larisa con la voz temblorosa. La mujer cerró los ojos un instante, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Luego dio un paso atrás, abrió la puerta del todo y murmuró: «Pase, por favor». La habitación olía a café recalentado y a pastel sencillo. Muebles viejos, pero bien cuidados. Una cortina ligera se mecía con el viento que entró por la ventana entreabierta. Elena se sentó en el borde del sofá, como si dudara de poder ocupar ese espacio. Larisa y Daniel se quedaron allí unos segundos, indecisos entre acercarse, sentarse o abrazarse. «Por favor, siéntense», dijo ella, intentando ajustar la voz. Se sentaron en sillas cercanas, sin atreverse a hundirse en el sofá. El silencio inicial fue denso. Nadie sabía por dónde empezar. Elena se miró las manos temblorosas y finalmente habló. «He pasado 30 años imaginando este momento». Levantó la vista hacia ellos, con la voz entrecortada. «Y sin embargo, no tengo ni idea de qué decir». Larisa respiró hondo. Daniel se apretó las manos entre las piernas. «No vinimos aquí a acusarte», dijo Larisa con sinceridad. «Solo necesitamos entender». Eso rompió algo dentro de la mujer. Elena lloró. No un llanto escandaloso, sino un llanto contenido, antiguo y pesado. Las lágrimas caían lentamente, como si las hubieran contenido durante años. Intentó secárselas con el dorso de las manos. En vano. «No me esperaba esto», murmuró. «No después de tanto tiempo. Pensé que nunca me buscarías. Juré que no iría a buscarte. Pensé que merecías paz». Daniel frunció el ceño. «¿Paz sin saber quiénes somos?», preguntó con una suave tristeza. Cerró los ojos. «Lo sé», susurró. «Hoy sé que cometí muchos errores, pero en aquel entonces solo era una niña asustada. Miedo de mi familia, miedo de la iglesia, miedo del barrio, miedo del hambre, miedo de criar 2 bebés sin nada que alimentar, ni siquiera para mí misma». Y empezó a contar su historia. Habló del embarazo oculto, de la relación con un hombre que desapareció al enterarse de su embarazo, de la presión de su familia, de la amenaza de ser expulsada de casa, del parto difícil, de la sorpresa de saber que eran gemelos, de la desesperación. Escuchar que tal vez no podría quedarse con ninguno de los dos. La amable oferta de una mujer en una institución, diciendo que las buenas familias los cuidarían. Habló del momento en que los abrazó a ambos durante unos minutos, el olor de su piel, el llanto, la sensación de que no era justo. «Pedí quedármelos», dijo mirando a Larisa. «Ni siquiera sé por qué te eligieron. Quizás porque eras un poco más grande, quizás porque Dios me señaló. No lo sé. Dijeron que no había manera de que pudiera quedármelos a los dos, que iba a morirme de hambre y matarlos a todos conmigo. Lo creí, tenía tanto miedo». Daniel escuchó en silencio, con la mandíbula tensa. «¿Y por qué nunca se lo contaste a nadie?», preguntó Larisa con dulzura. «Porque nadie quería oír», respondió ella, absorta en sus pensamientos. «Y porque me dijeron que olvidara, que siguiera adelante, que agradeciera una segunda oportunidad».
suspiró. Pero ¿cómo puede olvidar una madre? Un silencio denso llenó la habitación. Elena miró a Daniel con atención. Nunca supe a dónde te llevaron. Se tocó el pecho, pero lo sentí. Sentí como si un hilo me tirara todo el tiempo, como si una parte de mí vagara sin saber quién era. Daniel cerró los ojos y las lágrimas finalmente cayeron. Yo también lo sentí, admitió, como si me hubieran colocado en un lugar que no era mío, como si hubiera olvidado algo de mí en algún lugar que no recordaba. Elena le tocó suavemente la cara con una delicadeza casi tímida, como si temiera que retrocediera. Perdóname, susurró. Me costó 30 años tener el valor de mirarte a los ojos, y aún así, fuiste tú quien llamó a mi puerta. Larisa tomó la mano de su madre con delicadeza. No sabemos todo lo que has pasado, dijo, pero estamos aquí. Eso ya es mucho. Nadie salió de aquella reunión completamente curado. Culpa, dolor, ira, anhelo, todo seguía ahí. Pero por primera vez, estas emociones tenían un lugar para existir más allá del silencio. Hablaron durante horas de lo que habían vivido, de las familias que los criaron, de los vacíos que aún quedaban. Al final de la tarde, cuando el sol empezó a ponerse, llenando la habitación de un suave tono naranja, Elena dijo con la voz aún temblorosa: «Sé que no tengo derecho a preguntar esto, pero...» Dudó. «Quería que supieras que esta casa, de ahora en adelante, está abierta, siempre». Larisa sonrió, con una mezcla de dolor y gratitud. «Necesitamos tiempo», respondió, «pero saber que hay una puerta abierta ya es más de lo que hemos tenido en toda nuestra vida». Daniel asintió en silencio. Al salir, el viento nocturno les rozó el rostro. Había algo diferente en el aire. No era felicidad completa, no era alivio total, era pertenencia. Caminaron hacia el coche uno junto al otro, sin decir nada, cada uno asimilando lo que acababa de suceder. Antes de subir, Larisa apoyó la cabeza en el hombro de Daniel. «Lo logramos», dijo en voz baja. «Lo logramos», repitió él. No como quien celebra una victoria fácil, sino como quien reconoce el coraje de haber enfrentado un abismo. Esa noche, acostados en sus camas, ambos supieron que nada en sus vidas volvería a ser igual. El pasado no se había borrado, las cicatrices no habían desaparecido, el dolor no se había erradicado, pero ahora, al menos, tenía un nombre, tenía un rostro, tenía una historia, y lo más importante, se tenían el uno al otro. Dos mitades que se separaron el primer día de vida y que contra todo pronóstico se reunieron. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te hizo pensar en las ausencias que cargamos, las verdades que pueden doler, pero también liberarnos, si te hizo mirar con más cariño los lazos que el tiempo no puede borrar, entonces quiero hacerte una pregunta. ¿Tendrías el coraje de ir tras la verdad, aún sabiendo que puede doler más que la mentira en la que siempre creíste? Deja tu opinión en los comentarios. Leo cada una. Y si te gustan las historias intensas y emotivas, llenas de reencuentros, verdades difíciles y sanación silenciosa, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas. Porque a veces lo que falta en nuestra vida no es suerte. Se trata de tener el coraje de enfrentar lo que ha estado oculto durante demasiado tiempo.